Ya que tenemos diseñado nuestro sistema de base de datos de Hackbooks, procederemos a lo que es la creación de nuestra base de datos aplicando lo que es el lenguaje SQL. Para ello recordemos que nosotros tenemos un diagrama, el cual representa la estructura que forma parte de la base de datos de Hackbooks. Para ello nosotros vemos en pantalla lo que son las respectivas tablas con sus respectivos columnas y cada una de ellas guarda entre sí una relación. Aquí hacemos énfasis en que, o recordar más que nada que cuando nosotros nombramos a cada una de las tablas, tenemos que seguir la regla de que si el nombre de una tabla está en singular, todos los demás nombres de tablas deberían de guardar un nombre en singular. De lo contrario, si hacemos uso de nombres en plural, tratar de que todas las tablas estén nombradas de esa forma, en plural. Bien, para seguir con lo que es el curso, nosotros necesitamos instalar lo que es el sistema gestor de base de datos. En este caso, haremos uso de lo que es PostgreSQL, PostgreSQL. Para ello necesitamos ir a la página principal de PostgreSQL y seguir los pasos de instalación. En mi caso, tengo instalado lo que es una distribución de Linux, la cual es Ubuntu, y tuve que seguir los siguientes pasos que fueron desde la configuración de los repositorios que tiene PostgreSQL hasta la importación y posteriormente actualizar el sistema por si hay algún tipo de actualización y posterior también instalar lo que es ya el sistema gestor de base de datos. Este paso básicamente dependerá del sistema operativo que estén utilizando, pero sí recomiendo buscar lo que es la página principal de Postgres y seguir lo que son los pasos a instalar. Bien, ¿por qué elegimos PostgreSQL? En la actualidad, PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos con características que están sobre los otros sistemas gestores de base de datos, por así mencionarlo. De esa manera nosotros aplicaremos o haremos uso de ello para la creación de nuestra base de datos relacional. Bien, para ello abriremos lo que es nuestra terminal. En este caso abro mi terminal y nos conectaremos a lo que es la base de datos. Primero que nada, entraremos con un usuario que viene por defecto en PostgreSQL, el cual se llama Postgres. Para ello voy a poner el comando de sudo para dar permisos de super administrador en lo que es Ubuntu e ingreso con mi usuario. Por defecto este usuario ya viene cuando instalamos el sistema gestor. Bien, me pide una contraseña de administrador de Ubuntu y luego ejecutaremos un comando para enlistar todas las bases de datos que tenemos creadas. Para ello haremos uso de un comando psql o psql y este comando básicamente lo que hace es permitirnos acceder mediante la consola vaya a las bases de datos para hacer las gestiones pertinentes. Entonces, para enlistar lo que es nuestras bases de datos que tenemos, utilizaremos una opción que es la de "-l" y nos aparece básicamente una tablita donde nosotros podemos ver las respectivas bases de datos que tenemos ya creadas. Por defecto vemos una que se llama Postgres que ya viene creada y una template 0 que ya vienen por default cuando instalamos lo que es este sistema gestor. Bien, como ya tenemos visto cómo enlistar las bases de datos, ahora lo que haremos es crear una nueva base de datos con el comando create database y enlistaremos lo que es, o más bien nombraremos una base de datos y le pondremos Hackbooks. Bien, damos enter y en este momento se ha creado lo que es nuestra base de datos. Para verificar, vamos a enlistar nuevamente las bases de datos que tenemos y si nos damos cuenta nos aparece una nueva que se llama Hackbooks y que el propietario es un usuario llamado Postgres, o sea, entré con Postgres y yo la hice con este usuario. La codificación está en UTF-8 y por aquí tenemos demás información. Bien, ya tenemos nuestra base de datos, ahora habría que entrar a ella para crear lo que son sus respectivas tablas.
¿Cómo vamos a entrar a esa base de datos? Con el mismo comando de psql, con la opción de "-d", y vamos a poner el nombre de la base de datos. Bien, si nos damos cuenta, el prompt ya nos marca lo que es el nombre de la base de datos, quiere decir que estamos dentro de ella, y en este momento ya podemos hacer lo que es la creación de nuestras tablas. Bien, volvamos a lo que es el diagrama. En este diagrama nosotros habría que elegir qué tabla vamos a hacer primero. Yo recomiendo empezar con aquellas tablas que no tienen lo que son las foreign key, porque recordemos que existen restricciones en las que no podemos crear de en sí un campo haciendo referencia a una tabla que no existe. O bien, si por ejemplo en el caso que eligiéramos crear la tabla libro, esta hace referencia a una tabla llamada editorial. Pero si editorial no existe, marcaría un error al hacer la referencia. Como bien se puede poner el campo editorial ID, pero sin la referencia y después poder alterar la tabla. Para no confundirnos demasiado, crearemos primeramente las tablas que no están referenciadas. Podríamos hacer, por ejemplo, la tabla editorial. Y para hacer la tabla editorial, regresamos a lo que es nuestra consola. Y en la consola vamos a hacer lo que es un comando, ejecutar un comando que se llama create table. Recordemos en un video anterior mencionábamos lo que era las palabras reservadas del lenguaje SQL, y el create era una palabra reservada que se encontraba en el grupo de la definición de datos en conjunto con otros como lo que era el alter y el drop, que servían para más que nada actualizar tablas, eliminar tablas, crear tablas. Bien, vamos a crear la tabla llamada editorial. Y esta tabla llamada editorial contendrá en sí un conjunto de columnas o atributos de la entidad en sí. Y teníamos por ahí que habría una ID de tipo entero. Más bien lo relacionábamos como tipo numérico, pero checando la documentación de lo que es Postgres, nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de datos manejar. Por ejemplo, los datos numéricos podemos manejarlo tanto enteros como arbitrarios de precisión, los flotantes, los seriales, etc. Entonces, en esta parte yo recomiendo que cuando nosotros implementemos algún sistema gestor de base de datos, ir directamente a la documentación, y la documentación nos enlista todo lo que este maneja, todo lo que el sistema gestor maneja. Vemos por aquí un tipo de dato JSON, los arrays, cómo declararlos y esta parte. Entonces recomiendo ir a la página principal de PostgreSQL y buscar lo que es esta información. Bien, para ello yo ya tengo que el tipo numérico lo vamos a manejar como integer, y para ello el ID recordemos que era nuestra primary key, y como primary key nosotros tenemos que indicarle a esta tabla que va a fungir como primary key. Para ello ejecutaríamos una regla, una constraint que se llama primary key y que está indicando que este campo ID será lo que es la clave primaria de esta tabla. Bien, vamos a dar una coma y vamos a poner lo que es el siguiente campo o columna, el cual era lo que es nombre del editorial. Para ello, el nombre del editorial guardaba datos tipo carácter, como teníamos en el diagrama. Y como datos tipo carácter, PostgreSQL maneja el tipo de dato varchar con una longitud que nosotros le vamos a indicar. En este caso, le diré que el nombre tendrá una longitud de 30 caracteres. Y bien, seguimos con lo que es el país, igual tipo varchar, con 30 caracteres, el estado, y así sucesivamente con las demás columnas. Finalmente el teléfono igual de tipo carácter de 30. Bien, aquí existen distintas reglas también que podemos asignarle a los campos, como decirle que el campo, por ejemplo, ID, no permita nulos, es decir, que no permita que ese campo quede vacío, porque ¿qué pasaría si ese campo queda vacío?
Bien, primeramente no tendríamos un identificador para ese registro. Entonces aquí le vamos a decir que nos los marque como que este campo no debería de estar vacío nunca, es decir, not null. Bien, ya tenemos todos nuestros campos, las columnas de la tabla. Ahora daremos enter. Y una vez que damos enter nos marca ahí un mensajito de que se ha creado nuestra tabla. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para enlistar nuestras tablas? Vamos a ejecutar lo que es la diagonal invertida y el data table. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí una lista de relaciones entre lo que son las tablas que guarda mi base de datos de Hackbooks. Y podemos darnos cuenta que están en un esquema público de esta base de datos. La tabla se llama editorial y es de tipo tabla y su propietario, perdón, o quien la hizo es Postgres. Bien, siguiendo con la creación de nuestras tablas, crearemos la siguiente, la cual se llama libro. Y en la tabla libro recordemos que teníamos los campos igualmente del ID de tipo entero, primary key, y que no va a aceptar nulos. Teníamos un título para lo que era el libro y este título sería de tipo varchar. Vamos a dar 50 caracteres. También teníamos por ahí que guardaría lo que era el ISBN. Vamos a dar una longitud de 30 a modo de ejemplo. Tendríamos también lo que era la reseña de ese título, que como bien la vamos a nombrar reseña. $250 caracteres le vamos a dar. El número de páginas de ese libro. Como tal, sería entero, integer. Una calificación general que guarda ese libro también de tipo entero, que en este caso el sistema lo maneja como integer, como esa palabra. Y por último, recordemos que esta tabla en sí hace referencia a lo que es una editorial, porque un libro puede estar publicado por una editorial. Por lo tanto, hay que crear lo que es nuestra foreign key, nuestra clave foránea, para indicarle que esta tabla está referenciada o tiene relación con la tabla editorial que ya tenemos. Bien, crearemos el campo entonces editorial ID. Y como editorial ID guarda un número que sería el ID de lo que es la editorial, también sería de tipo entero, integer, pero este campo, a diferencia de los otros, hará referencia con la palabra exclusiva, references, hará referencia a lo que es la tabla editorial, tomando como relación o conexión el campo ID de esta tabla. Esto quiere decir que el campo editorial ID de tipo entero que tiene nuestra tabla del libro hará referencia a la tabla editorial, tomando como conexión el campo ID de esta misma tabla editorial. Bien, hasta aquí tenemos lo que es nuestra tabla del libro. Crearemos la tabla y posterior vamos a enlistar nuevamente las tablas. Nos damos cuenta que ya tenemos la tabla editorial y la tabla del libro. Ahora crearemos entonces la tabla autor. Para la tabla autor tenemos los siguientes campos: el ID, que también es un primary key de tipo entero, que no acepta nulos. En segundo lugar tenemos el nombre del autor, tipo varchar, con su respectiva longitud, un apellido que guarde, y vamos a guardar también lo que es el email de ese autor. Como tal, esta tabla autor no hace aún referencia, recordemos que no tiene referenciado. O bien tiene relación a la tabla libro, pero eso se hace mediante una tabla intermediaria. Recordemos que un libro puede estar escrito por muchos autores y muchos autores pueden escribir muchos libros, entonces generamos lo que es una tabla intermediaria.
Por lo tanto, aquí no incluiría ninguna foreign key, solamente en esta tabla intermediaria, ya que es una relación de muchos a muchos. Recordemos, o solamente para refrescar, cuando tenemos relaciones uno a muchos y uno a muchos, automáticamente se crea una tabla intermediaria y esta tabla intermediaria se puede decir que es una relación de muchos a muchos. Bien, vamos a dar Enter. Bueno, ok, aquí me marcó un error y es que puse primary sin lo que es la llave. Primary key. Bien, se ha creado nuestra tabla y ahora vamos a enlistar lo que son las tablas. Ahora tenemos aquí ya lo que son nuestras 3 tablas. Bien, ahora crearemos la siguiente tabla. Lector. La cual igualmente tiene un ID de tipo entero. Primary key. Y no aceptará campos vacíos o nulos. Como tal, el lector también tiene un nombre como característica o atributo tipo varchar, un apellido como tal, un email y lo que es un teléfono, un password, perdón. Bien, hasta aquí recordemos que entre el lector y un libro habría varias relaciones, varias acciones que nosotros podíamos hacer. Y era que nosotros podíamos, como lectores, podíamos comentar un libro y también podíamos agregarlo a favoritos o decir que este libro me interesa. Estas dos las podemos definir como que eran acciones y se convirtieron posteriormente en tablas, como tablas intermediarias porque existía una relación de uno a uno y uno a uno y como lo mencionaba ahorita se convierte uno a muchos, donde un libro podía ser comentado por muchos lectores y un lector al igual podía comentar muchos libros, sacando lo que es la tabla de muchos a muchos llamada comentario y también un lector podía agregar muchos libros a favoritos y un libro podía ser agregado por muchos lectores a favorito, formando también lo que era la tabla favorito. Bien, entonces creamos lo que es nuestra tabla lector y se ha creado la tabla. Seguimos creando nuestras tablas. Ahora crearemos la tabla de comentario que marcamos ahorita. La tabla comentario igual, todas tendrán su ID. Yo recomiendo siempre hacer un ID nosotros mismos para evitarnos problemas con lo que son las claves primarias compuestas, que como bien en un principio estuvimos hablando en la normalización de qué problemas nos producen este tipo de claves compuestas. Como tal, el comentario tendrá un campo llamado comentario, que será el comentario que dé el lector. Y este será de tipo varchar. Vamos a poner una longitud de 250 caracteres. Y haremos referencia ahora sí a lo que son las distintas tablas. Decíamos que un lector puede comentar sobre muchos libros, a su vez muchos libros pueden ser comentados por un lector, entonces tendríamos que guardar lo que es el lector ID, hacer referencia a la tabla lector y también hacer referencia a la tabla libro. Por lo tanto, crearemos una columna llamada libro ID que hará referencia a lo que es la tabla libro y conectará con lo que es el campo llamado ID, que sería la primary key de lo que es libro. Luego también tenemos lo que es un lector ID, que hará referencia a lo que es la tabla lector. Y conectará con la tabla lector a partir del campo o la columna ID de esa misma tabla.
Bien, hasta aquí tenemos lo que es la sentencia para crear la tabla comentario con sus respectivas columnas y por lo tanto sus respectivas referencias. Ok, aquí me volví a equivocar y es que no puse lo de primary key. Me faltó el tipo de dato de cada una de las claves foráneas. Bueno, se creó la tabla, ahora sí. Y luego crearemos la tabla de favorito, que se parece mucho a esta tabla porque en sí hace relación a las dos tablas que hemos comentado. Aquí solamente no tenemos lo que es un comentario. Y aquí esta tabla se llama favorito. Bien, tenemos las referencias, las claves foráneas. Entonces aquí vamos a dar enter y se ha creado la tabla, ya la favorito. Por último, nos queda crear la tabla intermediaria entre lo que era la relación entre autores y libros, que se llamará libro-autor, que como tal hace referencia a estas dos entidades. Bien, vamos a crear esa tabla llamada libro-autor. Tomaremos el mismo enunciado porque igual contiene los mismos campos, pero a diferencia, esta se llama libro-autor. Damos enter y se ha creado la tabla. Hasta aquí vamos a enlistar mis tablas. El siguiente comando y tenemos ya nuestra tabla autor, comentario, la editorial, la de favorito, la de lector, la del libro y la intermediaria que sería la de libro autor. Bien, hasta aquí hemos creado cada una de nuestras tablas. En esta parte estuvimos haciendo uso de lo que es la consola y de los comandos de pSQL para hacer conexión con lo que era nuestra base de datos en el sistema gestor. Pero bien, existen otras herramientas más visuales que nosotros podemos utilizar para ejecutar código SQL. En el próximo video estaremos viendo un poco de esas herramientas y nos pasaremos a hacer otro tipo de sentencias en esa herramienta que les estaré explicando próximamente. Bien, nos vemos en el próximo video.